Hola, Hola, profe, ¿cómo anda? ¿qué tal? Bien, bien. A ver que bajo un poquito esto. Ahí está. No sé cómo estamos de horario, porque son las 5, ¿no? ¿O no todavía? Sí. Estás muteada. Yo hablaba y no. No, no, recién son las 5, capaz que por eso. Sí, no, mis Vamos. compañeros igual se iban a conectar si Claro. tenemos un grupo, ¿viste? En el que estamos haciendo o sea, vamos a empezar a Sí. hacer el trabajo, entonces habían dicho que se iban a conectar. No, bueno, bárbaro. Sí, sí, por eso, mientras ellos se conectan, ¿de qué tema era que estaban haciendo Los chicos el- lo quieren hacer sobre el tema del el acuerdo de Escazú, que hay un montón sí. de Por material. eso, Entonces, cuando me escribió uno de tus compañeros y me sí, preguntó, bueno, digo, bueno, después hablamos a ver de qué parte, porque realmente de acuerdo a porque Escazú tiene mucho, sí, es muy amplio. es muy amplio, súper. O sea, yo pensaba hacer algo más, eh, como, yo qué sé, algo más sobre la región, pero no, ellos fueron para otro lado. Sí, bueno, si lo van a hacer en conjunto, es cuestión de que por ahí se dividan bien los temas que quiere ver cada uno y después Sí, integrarlo, ¿no? además, o sea, ¿a qué apuntar? Porque el acuerdo de Escazú es súper amplio, o sea, no es que, o en qué Sí, basarnos, sí, no sé cómo. claro. O sea, primero hay que ver si van a trabajar con cuál de los tres accesos, si van a hablar del acceso a la información, si van a hablar del acceso a la participación, o si se van a dedicar a analizar algún aspecto del acceso a la justicia, porque en Claro. realidad, del acuerdo de Escazú, si lo hablan así muy en general, y es como que no van a tener una conclusión muy concreta, ¿no? Ahora se No, está claro. calentando otra cosa. Por eso, pero eso, bueno, por eso era la idea, llega, bueno, vamos a aprovechar la clase para conversar un poquito, para dónde lo quieren enfocar. Mi consejo, ¿no? Mi idea es que cualquier temita que agarren un aspecto y elijan del contexto del acuerdo de Escazú qué aspecto quieren. Hola, ¿cómo te va? Estábamos conversando del trabajo, ¿no es cierto?, que van a hacer, que piensan hacer en conjunto y demás. Entonces, lo que decía era que, claro, que era muy amplio y bueno, ustedes tienen que pensar qué aspecto querían tratar. También puede ser, por ejemplo, que del acuerdo de Escazú se pongan de acuerdo y a lo mejor un artículo del acuerdo de Escazú que les parezca interesante, un Inves- artículo, Ah, eh, también puede ser, de todo el articulado, eligen uno que les parezca interesante y dicen, bueno, vamos a trabajar, a profundizar en la aplicación de este artículo, porque el problema, Hola, hola Cristina, ¿cómo estás? ¿escuchan? El problema es, No los escucho. ¿no los escuchás? ¿Pusiste audio No, tenía bajo el computadora ahí? parlante, perdón, perdón. Ah, Ahora sí, bueno, perdón. no, ¿Cómo está está? bien. Sé que No, tarde, no porque, sé. por ejemplo, se me ocurre a mí, yo sé que tiene muchos aspectos, porque como todo acuerdo, todo lo que es tratados internacionales, siempre generalmente, bueno, esto lo habrán visto con Moreira en más detalle, pero generalmente son marcos generales donde las partes se comprometen a ese marco, pero después, bueno, por supuesto cada país va a regular las cosas o va a sacar disposiciones, reglamentos, leyes y demás para cumplir con esos compromisos, ¿no? Si mm, no lo tienen, si no lo tienen ya previamente. Nosotros en nuestro país hay cosas que están, por ejemplo, en la parte de acceso a la justicia, hay cosas que ya tenemos reguladas, y bueno, y otras que no, otras que hay que mejorar. Lo mismo pasa con todos los países que se van adhiriendo al acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, me parece bien que hayan elegido el acuerdo de Escazú porque es una cosa novedosa, nueva, y que se está trabajando y que todo es novedad. Eso me parece bien. Lo que sí estaría bueno, que ustedes cuando me preguntaron si lo podían hacer, porque eran tres nada más lo que hacían el trabajo, si lo podían hacer en conjunto, yo les dije que sí, y lo tenían que ampliar un poco, porque habitualmente yo decía 15 páginas cuando era individual, pero se van a hacer tres, yo decía, bueno, por lo menos 25, como para que yo pueda ver que hay un trabajo de tres personas, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay problema, o sea, se pueden dividir bien los aspectos que cada parte, que cada uno mm. quiere trabajar, y la idea es elegir dentro del acuerdo de Escazú, por ahí
un artículo de algún aspecto, por ejemplo, de alguno de los 3 accesos pueden elegir un artículo y decir, vamos a investigar sobre este artículo, o vamos a trabajar sobre, a ver qué hay en la Argentina sobre legislación, sobre estos aspectos. Entonces, bueno, ahí pueden ver qué hay, qué no hay, qué falta, y ahí opinar. La utilidad, la importancia de aplicar lo que dice el acuerdo de Escazú. Porque ahora nosotros, en realidad, en la Argentina está en la etapa de la implementación del acuerdo, porque bueno, si bien nosotros hay cosas que ya las implementamos, hay otras que no, que hay que estar gestándolas. Entonces, si ustedes agarran uno de los 3 accesos, también es mucho. Porque si nosotros decimos, no, vamos a hablar de la participación, o vamos a hablar del acceso a la información, o vamos a hablar del acceso a la justicia, cada uno de esos accesos tiene muchísimas aristas y tiene muchos aspectos. Entonces, mi opinión, para que les resulte más fácil, más sencillo, y no se encuentren con el problema de no saber por dónde arrancar, es bueno ponerse de acuerdo entre los 3 qué punto dentro de estos accesos les interesaría tocar. Entonces ustedes le pegan una leidita al acuerdo Escazú en general y ven qué es lo que les gusta más. Entonces, bueno, si eligen un artículo de cualquiera de los 3 accesos, decir, bueno, el contenido de este artículo vamos a trabajar sobre esto, y ahí se dividen las tareas. Uno por ahí busca la legislación, otro busca ver si hay jurisprudencia, si hay antecedentes en esa temática, otro tira alguna opinión de lo que haya leído, qué sé yo, y así entre los 3 arman algo como para plasmarlo en el trabajo, ¿no? Ese es un poco el consejo que yo les doy, porque si no lo acotan, no van a terminar más. Van a empezar a arrancar y a buscar, esta información me sirve, esta también, esta también, esta también, y van a empezar a armarlo como un rompecabezas, van a empezar, por internet van a encontrar de todo, por las bibliografías que le hemos recomendado también, van a encontrar de todo, tanto en la página de IJ, en las revistas que yo les recomendé el primer día de clase, ahí tienen de todo, porque desde que salió Escazú, todos los autores ambientalistas escriben sobre algún aspecto de Escazú, pero bueno, también los internacionalistas, es decir, la idea es decir, bueno, a ver, ¿qué parte me interesa? No sé, el acceso a la justicia de los grupos vulnerables, me interesa el tema de la carga probatoria a través de Escazú, me interesa el tema de la participación ciudadana, a ver de qué manera se garantiza la participación ciudadana, en función de los instrumentos que nosotros tenemos, o mecanismos que nosotros tenemos. El tema de la información pública ambiental, bueno, nosotros tenemos una ley de información pública, ¿no es cierto? Y bueno, y ver si esta ley que nosotros tenemos de información pública ambiental se condice con lo que dice Escazú, o en qué parte habría que mejorarla. Bueno, no sé, distintos aspectos. También hay una parte, por ejemplo, dentro del acceso a la justicia hay mucho. También está el tema de los distintos... Hoy vamos a ver un poquito de algunos temas vinculados a la reparación, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a la justicia hay una parte que habla de la reparación, de la sanción pecuniaria, o sea, de la sanción económica, del daño punitivo, de la mediación en temas ambientales, incluir la mediación obligatoria, por ejemplo. Ese es un tema muy interesante que está poco desarrollado, porque nosotros sabemos que tenemos una ley de mediación, donde para algunas causas es obligatoria, para otras se está gradualmente instalando, y bueno, y para la temática ambiental es un tema también para ir desarrollando, ¿no? También hay distintos mecanismos de financiación para implementar la restauración ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, hay tantas cuestiones. Lo importante es que ustedes se pongan de acuerdo y digan, bueno, ¿qué parte de Escazú me interesa? ¿Qué parte de Escazú me llamó más la atención? Básicamente, casi todos los artículos dicen, las partes se comprometen a garantizar tal cosa. Y están todos los incisos, ¿no? Las partes se comprometen a garantizar tal otra. Y están todos los artículos con sus incisos. Entonces, bueno, un poco dividirse. Por ahí no se ponen de acuerdo. A lo mejor uno dice, no, a mí me gusta trabajar sobre la evaluación de impacto, por ejemplo. Y no, a mí me interesaría lo de la participación ciudadana. Otro te dice, no, a mí me interesaría en realidad el tema de la mediación, o me interesa lo de los daños punitivos, qué sé yo.
por ahí no se ponen de acuerdo, pero todos van a tratar Escazú y no se ponen de acuerdo en el punto. No importa, eso también, ustedes lo pueden plantear como que han elegido tratar tales y tales y tales puntos del acuerdo de Escazú, y cada uno aporta ese aspecto y luego hacen una conclusión común. Por ahí, si no se ven, porque creo que vos, Belén, sos de Miramar, ¿no? Sí. Claro, te vino bárbaro lo del Zoom, porque es así, Sí. no lo habías tenido que venir. Bueno, entonces, por ahí hacen después, cada uno tiene una parte, después que ya tienen todo y se pasan por mail lo que eligieron, lo que más o menos armaron. Bueno, después arman un Zoom entre ustedes y dicen, bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué ponemos de conclusión? Y arman así borrador, y el que se encarga de hacer la redacción final, lo único que hace es unir esas ideas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, cada uno, elija a ver qué parte le interesa, lo trabaje y se lo manda a quien va digamos, a organizarlo, la presentación formal. Ustedes saben que me lo mandan por mail, así que es nomás en Arial 12, un intermedio, de espacio intermedio, como para que yo lo pueda leer, y nada más. Entonces me lo mandan por mail, me dicen que es el trabajo del seminario y yo ya después lo leo. Pero yo le digo como para facilitarles un poco la investigación, porque esto es como para probar el seminario. Pero ustedes, cuando tuvieron las clases con Sofía, que ella, bueno, hizo todo un recorrido en su carrera, hizo todas las becas de investigación, hizo toda una carrera de investigadora, y hoy está haciendo la beca doctoral, que ya después de la graduación, ¿no? Después de recibirse. Entonces, cuando son investigadores, ya que vienen de carrera y demás, tienen mucha experiencia en este tipo de cosas. Y realmente es valiosa la experiencia porque los orientan en, bueno, cómo citar, cuál es la importancia metodológica en cuanto a cómo se presenta un trabajo, ¿no? Que les sirve después para el resto de sus vidas, porque en cada encuentro, ustedes por ahí tienen un encuentro donde como estudiantes pueden participar o pueden presentar algún trabajo, como son las jornadas de investigadores y becarios, que se hacen, ahora este año se hacen a fines de agosto, y se hacen por Zoom, o sea que se pueden inscribir y el que quiera presentar alguna idea lo puede hacer, y si este trabajo que sale entre ustedes tres les gusta mucho, hasta lo pueden presentar, y bueno, son espacios que la facultad va dando para a todo el que le interese avanzar en esto. También es verdad que luego después cuando ustedes se reciban, bueno, se van a encontrar con jornadas, congresos, encuentros, donde se los invita no sé, o a transmitir una comunicación, o a presentar una ponencia, y bueno, entonces tienen que tener una idea de cómo hacer una breve presentación para ese tipo de eventos. Lo mismo, artículos para publicar, a lo mejor tienen un espacio en algún momento donde a los recientemente graduados se les da la posibilidad de ir publicando algunas cositas. Bueno, entonces, si ustedes ya tienen la experiencia de cómo armar un trabajo, que saben cómo, que tiene que ir con citas bibliográficas, que si van a citar textual de algún lado, lo tienen que poner entre comillas y citar al autor, esos detalles, bibliografía al final, todos esos detalles no hay que olvidarlos, porque si no uno está copiando, cortando, pegando, ¿no es cierto? Y usando derechos de autor. Entonces, justamente eso es para respetar el derecho de autor. Y nosotros que somos graduados de Derecho, estamos doblemente comprometidos, ¿no? Porque, como dice el Código Civil, ¿no es cierto?, sobre la culpa, nosotros tenemos afinada la culpa, ¿no? Porque somos peritos en esto, entonces no podemos decir, yo no sabía que había una ley que protegía el derecho de autor, no, yo pensé que se podía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que eso es así. Entonces estamos con una responsabilidad en ese sentido y tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, bueno, eso les sirve para el resto de sus actividades, cuando terminen el seminario y ya se reciban y quieran incursionar o presentarse en alguna actividad académica. Ustedes no se olviden que si ustedes después que quieren, por ejemplo, integrar o seguir participando en estos temas ambientales porque les interese, ustedes saben que en mi colegio de abogados existe el Instituto de Derecho Ambiental. Allí en el Instituto de Derecho Ambiental participan profesionales matriculados, pero también estudiantes avanzados, graduados recientes.
que como les interesa la temática ambiental, quieren seguir conectados con estos temas y enterarse cada vez que hay un evento. Nosotros a través del instituto tenemos un grupito de WhatsApp del instituto, donde todo el que tenga interés se suma a ese grupo, y bueno, y cada vez que hay una conferencia de alguien importante por Zoom, una actividad presencial o por Zoom, ¿no? Porque a veces ahora hay muchas que se están haciendo presencial. Viene alguna autoridad del tema, hay algún curso, hay mucha actividad gratuita en tema ambiental, porque como la idea es difundir, y está el tema de la educación ambiental, y está toda esta cuestión que ya se ha instalado en la sociedad. Bueno, es cierto que todo lo que tiene que ver con ambiental, la mayoría de las veces es gratuito, salvo algunos cursos muy puntuales que sean de posgrado, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cada vez que nos enteramos o nos llega esa información, la subimos al grupo de WhatsApp y se enteran todos, y cada uno sabe, puede conectarse por el Zoom si ya le mandamos la clave, o no, o por ahí a veces hay un mail donde hay que anotarse para recibirla. Pero bueno, es una forma de mantenerse comunicado y actualizado en todos los temas. Hay muchos alumnos del seminario que luego se quieren conectar con el instituto y siguen, y bueno, y están en el grupito de WhatsApp y se enteran y participan, y se enteran de todas las actividades que van surgiendo, no solamente organizadas por nosotros, organizadas quizás por otras instituciones, que nos comunican a nosotros. Por ejemplo, el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados pertenece a FAC Ambiental, que es la Federación de Colegios de Abogados de todo el país. Entonces, FAC Ambiental, ¿qué significa? Que es un grupo de FACA federal donde todos los institutos de derecho ambiental de los colegios de abogados del país tienen su representante y sus actividades. Entonces, a veces hay una actividad, porque generalmente se está haciendo por Zoom, una actividad que se está haciendo en Santa Fe, en el Colegio de Abogados de Santa Fe, con la Comisión de Derecho Ambiental, y bueno, y nos comunican y nos avisan que está la actividad. Entonces, bueno, el que quiere puede entrar a escuchar conferencias. Lo mismo de todas las provincias que están adheridas a la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Entonces eso es muy interesante porque, bueno, antes de la pandemia, cuando era presencial, nosotros íbamos, cada vez que había un evento, iba alguno del instituto en representación a estos eventos, y viceversa, ellos venían cada vez que nosotros hacíamos una actividad. Pero bueno, obviamente eso generaba un gasto, y a veces se podía, a veces no se podía, porque es así. Pero ahora, como todo se está haciendo por Zoom, está bueno, porque muchas veces uno dice, va a hablar tales profesores, qué bueno, interesante, bueno, y entonces se conecta y escucha la conferencia, eso está bueno. Entonces, por ese lado, yo los invito a que, si les interesa, luego que terminen el seminario, integrar el instituto, ustedes tienen mi mail, me avisan por mail que tienen interés y me pasan su teléfono. Entonces yo le pido a los que administran el WhatsApp que los agreguen, y así lo van a recibir como miembros del Instituto de Derecho Ambiental, y ahí van a empezar a recibir todas las noticias. Les digo porque para nosotros también fue un alivio el método del WhatsApp, porque nos ahorraba mucho la difusión, porque a veces antes lo hacíamos por mail, y muchos decían, ay, no lo recibí el mail, a mí no me llegó, uy, no me enteré, todo ese tipo de cosas. Entonces, con el WhatsApp, todos se enteran, todos lo ven, ¿no? Y es más rápido. Están en la calle, entran que hay una actividad, ponen el Zoom y se ponen el auricular y siguen caminando y escuchan, ¿no es cierto?, a los profesores. Entonces, eso es una gran cosa, porque sirve para nosotros también aprovechar a los profesores hasta último minuto, ¿no? Estemos donde estemos, y aunque estemos tomando sol o lo que sea, decimos, uy, mira, ahora está por empezar una actividad, y uno ya lo escucha. Y eso está bueno. Así que bueno, ¿entendieron más o menos el consejo que les di respecto del? Así que trátenlo de hacer así. Yo, sé que algunos de ustedes están condicionales y otros no. Eso hace que el 12 más o menos yo tengo que cerrar todas las notas. Así que el que esté condicional tiene que tratar de colaborar con los que sí necesitan la nota antes de esa fecha, para yo poder el 12, último día, para cargar las notas en el acta. Todo el que figure en el SIU, digamos.
Y eso, Entonces, así se la cierra el idea capítulo. sería agarrar un punto específico del tratado. Por Claro, ejemplo, claro. uno de los 3 principios. Puede Por ser, ejemplo, trabajar claro. uno de los 3 principios. Puede A ser mí, agarrar uno de los 3 accesos, o sí, aún dentro de los uno de accesos, esos sí. 3 accesos agarrar aspectos distintos. Porque como es Claro, tan amplio, como dijimos recién, es tan amplio, que a lo mejor dicen, me interesa el acceso a la participación. Si se ponen a leer los artículos, hay varias aristas. Entonces también puede ser que dentro de eso agarren distintos aspectos o agarren un punto de cada acceso, no importa. Eso pónganse de acuerdo ustedes, qué es lo que les gustó más del tema del acuerdo escaso. ¿Sí? a mí lo que ¿Estamos? más me llamó la atención del acuerdo fue que fue muy controvertido en algunos países. Eso me llamó Claro, muchísimo la atención. Y otra cosa que me llamó la atención, que no se puede hacer reservas, como en el resto de los tratados. Esas claro. son cosas que hicieron Sí, ruido. sí. Eso es interesante. O sea, bueno, el tema de que es controvertido va a seguir siéndolo y hay muchos Muy países que no quieren controvertido, adherir por sobre eso. todo la participación, el acceso a la participación. Eso, en la mayoría de Sí, los países que no ratificaron, o que en un principio incluso Chile y Costa Rica, que fueron los propulsores, digamos, en sí, cierto modo, fue muy criticado. Y eso me sí, llamó mucho la atención. eso es cierto. Bueno, también pueden hacer alguna reflexión respecto de ese tema también, si les interesa, de la Mm, forma en que se va a implementar o el futuro que puede llegar a tener respecto de estas resistencias, ¿no? Eso también está bueno. sí, Pero bueno, cada uno puede ir viendo un aspecto y después hacen una síntesis, como para tener un manejo y no se les vaya de las manos los contenidos, ¿sí? sí, sí, sí. Yo simplemente les voy a aprovechar esta clase para ilustrarlos en 2 o 3 cositas, que es para completar un poco un tema que había quedado pendiente en una oportunidad que la clase no se pudo dar porque había paro de colectivos y todavía no estaba el Zoom, si no lo hubiéramos dado, que era con relación al tema de cómo está regulado el daño ambiental en la ley 25675, que es la ley nacional, y ahora que hablamos de Escazú, por supuesto, estos temas también están regulados en el artículo 8 del Acuerdo de Escazú dentro de lo que es acceso a la justicia. Entonces, básicamente, como microsistema, o sea, habíamos comentado quizás en la primera clase que habíamos dicho que el derecho ambiental, junto con el derecho del consumidor, eran 2 microsistemas. ¿Eso qué significa? Que tienen su propio régimen de responsabilidad, ¿sí? Entonces, en la ley 25675 a nivel nacional, todo el tema de daño ambiental lo tienen del artículo 27 al 33. No vamos a leer todos los artículos, simplemente vamos a hacer un comentario general para que ustedes más o menos vean de qué se trata. Del 27 al 33 regula lo que se llama daño ambiental. Entonces, plantea el concepto en el 27, cuando habla de alteración relevante, que modifique negativamente el ambiente, los recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes y valores colectivos. Es decir, el 27 lo que trae es una definición, que se va a entender por daño ambiental. Luego va a decir que la responsabilidad por daño ambiental es de carácter objetivo, es decir, que no se analiza la culpa del autor del hecho, la culpa del contaminador, sino que es objetiva, en base al riesgo creado, por ejemplo, a la actividad riesgosa, depende con qué o de qué forma se cause el daño, ¿no? También, dentro de esto, plantea que obviamente, conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, también la importancia de, como la prioridad de recomponer. Es decir, lo primero que hay que hacer es volver las cosas al estado anterior. Esa es la obligación que tiene el que causa el daño. Ahora bien, fíjense ustedes que muchas veces esto no es posible. A veces cuando se causa el daño en bien colectivo, a veces no se puede recomponer en especie porque la contaminación es de una importancia tal o de gran envergadura que no es factible la recomposición. Entonces, cuando no es factible la recomposición, la ley dice, si técnicamente no es posible recomponer, el juez debe indemnizar, ¿sí? Fijar una indemnización. Entonces, acá hay 2 cuestiones, ¿no? que aparecen
en los procesos donde se produce un daño al bien colectivo y a su vez se producen daños a las personas o los bienes vinculados a ese bien colectivo. Por ejemplo, si se produce una contaminación en un determinado lugar, esa contaminación produce a su vez daños a la salud a las personas que viven en el radio donde se ocasionó la contaminación. Pero también es cierto que también sufren daños a sus propiedades, porque si ellos quieren vender esas propiedades, las tienen que vender a un valor inferior al que pagaron en su momento de su adquisición, porque ya pasa a ser una zona que, al ser una zona contaminada, tiene un valor de reventa inferior. Entonces, por lo tanto, esos aparecen, además del daño al bien colectivo en sí mismo, aparecen estos daños a los sujetos, es decir, se llaman daños individuales homogéneos. Homogéneos porque obedecen todos a una causa común, pero obviamente cada sujeto va a solicitar la indemnización de acuerdo al daño que cada uno sufrió, daño a su salud, a la persona y daños a sus bienes. O sea que cada uno de los sujetos o de las personas damnificadas van a pedir una indemnización de acuerdo a los daños sufridos, ¿no? La indemnización no va a ser la misma para todos, pero sí van a compartir una causa común, porque el origen es la contaminación. Pero por otro lado, es la indemnización al bien en sí mismo. Y es ahí donde está la dificultad y las cuestiones que se están tratando ahora. ¿Qué está analizando la doctrina? Que ya el derecho comparado, muchas legislaciones en el derecho comparado ya lo han incorporado y ya lo han regulado. Es cómo valorar ese bien colectivo, esos servicios ambientales, esos bienes y valores colectivos, para que al momento de la presencia del daño, el juez pueda fijar una indemnización equivalente. Equivalente a esos servicios ambientales dañados. Por eso es que yo voy a ver si les puedo compartir pantalla y si no me avisan y se los muestro de acá. Se habla en este caso de la valoración de los servicios ecosistémicos. A ver, ahí ¿lo están viendo? ¿Ven la pantalla ahí? Se ve perfecto, sí. Bueno, ven, valoración de los servicios ecosistémicos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, se empieza a estudiar hace unos años que cada servicio ambiental cumple una función en la sociedad. Es decir, tiene un valor. Y esa función se debe, a su vez, cuantificar. Se deben llegar a acuerdos o a valores o a referentes económicos para poder tener un baremo, una tabla, un indicador que le permita al juez utilizar ese indicador para poder valorar el servicio ambiental dañado por la contaminación. Fíjense que este es un trabajo que viene desarrollando el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a nivel país, y el INTA está dividido por regiones. Nosotros pertenecemos a la región pampeana, por eso decía región pampeana. Y allí en esta otra muestra, fíjense, sintéticamente plantea cuáles son los servicios que prestan los servicios ecosistémicos. Entonces dice servicios de soporte, servicios de regulación, servicios de provisión, servicios culturales. Es decir, ahí tenemos que la naturaleza, por un lado, estos servicios, brinda servicios. Y estos servicios ambientales son los servicios que, del cual, digamos, el hombre utiliza, ¿no es cierto?, para su desarrollo. Entonces, ¿qué servicios produce o brinda la naturaleza? Formación de suelos, ciclado de nutrientes, servicios de regulación del clima, regula enfermedades, regula inundaciones, regula la calidad del agua, servicios de provisión de comida, madera, fibras, etc. Servicios culturales, de recreación, de educación, estéticos. Entonces, es importante individualizar
cuáles son los servicios ambientales que han sido afectados ante una contaminación a un bien colectivo. Si nosotros vemos que se ha contaminado una zona de una plaza pública, estamos no solamente afectando un servicio cultural, un servicio de recreación, por ejemplo, un servicio estético, porque tiene que ver con la estética del barrio, y a su vez, quizás, si hay determinadas especies de árboles o plantas, bueno, también están afectando otros servicios, o están entrando en juego otros servicios, como el control del clima, el control de inundaciones, etc. ¿Sí? Entonces, depende qué servicio podamos identificar frente al hecho dañoso, es decir, al daño al bien colectivo, bueno, va a ser su valoración. Este tema de la valoración de los servicios ecosistémicos es muy importante porque no solamente sirve para esto, para fijar o es una herramienta para que los jueces se sirvan y de aquí con estos valores poder fijar una indemnización que realmente sirva para devolver a la sociedad estos servicios afectados, sino que también se puede utilizar como base para fijar multas por daños ambientales. También puede servirse como elementos o como, digamos, indicadores para poder utilizarlos en este tema del programa que existe a veces del pago por servicios ambientales. O sea, quien usa los servicios ambientales tiene que pagar por esos servicios, que eso ocurre también en muchas legislaciones. Fíjense que decíamos que en el derecho comparado existe esto y ya está regulado. En el Código Orgánico del Ambiente hay varios artículos donde se dedican exclusivamente a la valoración de los servicios ecosistémicos, indican estos servicios que acabamos de leer, está en el texto del Código Orgánico del Ambiente de Ecuador, y habla también de la valoración, de la importancia de valorar económicamente estos servicios para que se pueda tener como referente y utilizarlos en una posterior restauración. Fíjense que también Paraguay, en la Ley 3001 del 2006, habla de valoración y retribución de los servicios ambientales dañados, entre algunos, por ejemplo, Colombia tiene en la Constitución de 1991, el artículo 79 y 80, la Ley 152, la Ley 508, que habla sobre programas de mercados verdes dirigidos a incentivar la producción de servicios y bienes ambientales, ¿no? Entonces, el 812, por ejemplo, el año 2003, estableció el programa de conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, con el objetivo de consolidar un sistema de áreas protegidas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay muchos países que ya hace bastante tiempo tienen regulado este tema de la valoración de los servicios ecosistémicos para programas, políticas, para regular el tema de utilizarlos como indicador para indemnizaciones. Costa Rica lo tiene también, o también para fijar como indicador para las faltas ambientales. Uruguay, bueno, tenemos Brasil, que la ley federal de Brasil también hace referencia a la importancia de la restauración de los servicios ambientales, y también, por supuesto, Brasil tiene distintos programas que está desarrollando de distintas regiones para este tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los programas de pagos por servicios ambientales lo tiene, por ejemplo, desde el año 2006, otro sobre políticas nacionales sobre biodiversidad, y ahí se habla por primera vez en Brasil en el año 2002 de los servicios ambientales. También hay otro programa para recursos hídricos, programa de conservación de aguas. Es decir, hay distintas formas de abordar el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos en el derecho comparado. Entonces, nosotros en la Argentina todavía no tenemos una ley que regule la valoración de los servicios ecosistémicos como está regulado en estos países que les estuve diciendo.
Entonces es muy importante que para garantizar, como dice el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, la restauración del ambiente, para garantizar, como dice el 28 de la Ley General del Ambiente, la indemnización sustitutiva del bien colectivo dañado, bueno, el juez se encuentra ahí con una encrucijada al momento de fijar una indemnización por el daño al ambiente en sí mismo. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué criterio toma? ¿No es cierto? Entonces, una pauta es decir, bueno, a través de una pericial específica por profesionales relacionados con estas ciencias, que pueden ser ingenieros agrónomos, biólogos, profesionales de ciencias naturales, ellos están capacitados para poder hacer una apreciación de qué tipo de servicio ambiental fue dañado. Y en función de eso poder determinar una valoración. En base a esa pericia, tener el juez un elemento para decir, bueno, tiene esta valoración, esta es la importancia, entonces tengo que fijar una indemnización que represente o que me permita, a su vez, con ese dinero, poder devolverle a la sociedad esos servicios ambientales dañados. Quizás no se puede devolver en especie restaurando el propio ambiente dañado, pero sí se puede utilizar mecanismos alternativos que permitan devolverle a la sociedad afectada esos servicios vulnerados. Esa es la intención y la importancia de legislar la valoración de los servicios ecosistémicos. La Universidad de Buenos Aires, a través de por ejemplo, de un proyecto de investigación que se llama de UBASIT, que son los proyectos de ciencia y técnica de la Universidad de Buenos Aires, a través de las titulares de la Cátedra de Recursos Naturales, generaron un proyecto donde terminó siendo un estudio desde un punto de vista jurídico sobre la comparación y la importancia de la valoración de los servicios ecosistémicos en Latinoamérica, ¿no? Y la importancia de la legislación en nuestro país. Eso terminó siendo un compendio, un manualcito, ¿no? Sobre un punto tan importante como eso, y hecho por abogados. ¿Por qué? Porque este que les estoy diciendo, este que les estoy mostrando, de la valoración de los servicios ecosistémicos, este es un trabajo realizado por el INTA, por investigadores cuya formación es ciencias agrarias, recursos naturales, o también puede ser ciencias biológicas, ¿no? Que en conjunto han analizado esto. Este trabajo, valoración de los servicios ecosistémicos en la región pampeana del INTA, se encuentra disponible para el que quiera profundizar en la página del INTA. Ustedes entran en la página del INTA y van a ver en alguna ventanita de las publicaciones este trabajo en PDF. Es un trabajo grande, pero para el que le interesa profundizar, saber que esa bibliografía está disponible. Después, respecto de este otro trabajo que yo les decía de la UBA, también bueno, fue publicado por la Universidad de Buenos Aires y se los puedo enviar por PDF a los mails de ustedes para que lo tengan, porque este es reciente, salió hace muy poquito. Y ese es un material muy interesante, también se los mandé a los chicos que están cursando recursos naturales, porque justamente es un tema de súper actualidad, ¿no? Es una publicación reciente. Entonces, fíjense, la Ley General del Ambiente en ningún momento habla de la valoración de los servicios ecosistémicos en este tema. Y esto empezó a generarse la necesidad frente a esta realidad, que es qué pasa cuando el juez tiene que fijar la indemnización sustitutiva. Entonces es uno de los aspectos. El otro aspecto que trata la ley es decir, bueno, una vez que fija la indemnización sustitutiva, ¿qué hace? Bueno, la ley dice, debe depositarla en un fondo de compensación ambiental que crea esta ley. Esta ley, la ley 25675, crea el fondo ambiental, pero no, en realidad no lo crea en forma inmediata, porque en el artículo 34 exige que sea creado por una ley especial. Y del año 2000, fines del 2002, que entró en vigencia, recién en el 2018, se crea el fondo fiduciario
de compensación ambiental que se incorpora a nivel nacional, que se incorpora a través del presupuesto nacional el ejercicio 2018, artículos 52 y 53. Pero, ¿qué pasa? En este tiempo, ¿no es cierto?, entre la creación del Fondo Fiduciario del 2018 y la ley, en el medio, por supuesto, surgió la necesidad de crear este tipo de instrumentos. Entonces las provincias, muchas de ellas se anticiparon y algunas provincias crearon su propio fondo para poder tener una microinstitución, como es el Fondo Ambiental, para poder tener dónde depositar, ¿no? El dinero, por ejemplo, que se obtiene por una indemnización. Porque la parte indemnizatoria que le corresponde a cada persona, bueno, eso lo percibe cada persona. Cada sujeto, cada damnificado, cada actor va a cobrar su indemnización, lo que le corresponde de acuerdo a los daños que pudo probar y que tienen una relación de causalidad adecuada con el hecho. Pero bien, cuando se fija una indemnización al bien en sí mismo, bueno, ¿quién cobra esa indemnización, no? Entonces, ahí fue donde las provincias, algunas provincias, no todas, crearon su propio fondo. Yo voy a salir de este cuadro y les voy a compartir otro. ¿Este lo ven? ¿Lo ven este? Se ve, pero no se alcanza dice, a ver, distinguir dice que el está, texto. esperen un poquito. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Así. Acá. Ahora sí. Este lo ven, ¿verdad? Ahora. Sí, ese sí. Sí, es un texto. Bien. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es, si puedo bajar acá, ¿la letra la ven? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, Sí. igual yo se los voy comentando. Entonces, esto es una síntesis, ¿no? Un resumen, para que ustedes vean que el tema de los fondos ambientales no es una novedad. El Fondo Ambiental es un instrumento de gestión sustentable. El Fondo Ambiental hace muchos años ya existía en distintos países con distintas modalidades. Por eso acá dice clases y dice fondos de indemnización, ¿no? Y está, por ejemplo, la ley atmosférica de Holanda, donde trata los casos, donde se regula el fondo ambiental de contaminación atmosférica, y contaminación por hidrocarburos, la de contaminación atmosférica, subrogación, complementarios. Después tienen fondo de implementación de políticas, planes y proyectos, fondo para el medio ambiente mundial, otros de la Unión Europea. La Unión Europea va creando fondos para distintas cosas, fondos para la pesca, para el medio ambiente, para la parte agrícola, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Ahí hay una serie de temas. El fondo prioriza temas para poder implementar políticas o financiar planes, programas, proyectos. Y dentro de esos temas, fíjense, dice valoración de la biodiversidad y de los servicios y funciones ambientales de los ecosistemas. O sea que México, el Fondo Mexicano para la Naturaleza, lo plantea como línea prioritaria cualquier proyecto que tenga que ver con una política, un plan, un programa, que tenga que ver, digamos, o que apunte a la valoración de la biodiversidad, la valoración y las funciones de los servicios ambientales. Después Brasil crea el fondo y depende del Ministerio de Medio Ambiente y también marca líneas como forestación, parques nacionales, biovida, recursos pesqueros, educación, calidad ambiental, Amazonia. Bolivia a través de la ley del ambiente. Hay algunos que incorporan el fondo en una ley general, una ley marco, y otros no, otros crean por una ley específica en la institución del fondo. Esto es simplemente a modo de que ustedes se informen y sepan que esto existe. En Chile hay distintas, ¿no es cierto? También está regulado y hay distintas normas dentro de esta ley
de bases generales sobre medio ambiente, ahí tienen a Cuba, Colombia, Ecuador, con el Código Orgánico del año 2017, también Salvador, Nicaragua, ¿no? Ahí tienen una serie de legislaciones donde todos estos países han regulado el tema de los fondos ambientales. Uruguay también tiene el fondo creado a través de la Ley de Presupuesto Nacional, que es una metodología similar a la nuestra, que se crea dentro del presupuesto nacional, incorporando un artículo en la ley de presupuesto, ¿no? En un determinado ejercicio, en el nuestro, en el 2018. Ahí tenemos Argentina, ¿ven? Ahí está la ley, artículo 52, la ley 27431 de presupuesto nacional, se reglamenta el 3 de abril del 2019, el 53 trata sobre el Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos, y luego las provincias, que era lo que yo les decía. Todas estas provincias, Salta, La Pampa, Chaco, Formosa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estas, Chubut, ¿no? Estas provincias, todas estas leyes son las que crean el Fondo Ambiental y son anteriores a el Fondo Ambiental Nacional. Porque justamente ante esa necesidad, bueno, las provincias dijeron, bueno, nosotros vamos a crear nuestro propio fondo para solucionar estos problemas. Y en la provincia de Buenos Aires todavía está pendiente. Simplemente ahí hago referencia a proyectos que hubo sobre el Código de Faltas Ambientales, incluía la creación de un fondo. Después hubo otra ley, la Ley de Pasivos Ambientales en la provincia de Buenos Aires, que esa entró en vigencia, pero la parte que trataba, ¿no es cierto?, fue excluida. Finalmente no se aprobó el capítulo correspondiente al fondo, pero esa fue otra propuesta, de que estuviera dentro de la Ley de Pasivos Ambientales. Bueno, en síntesis, en la provincia de Buenos Aires no se aprobó de ninguna de las dos maneras, ¿no? El tema de la creación de fondos ambientales a nivel provincial, muchas provincias lo hicieron en su momento, pero evidentemente no todas lo tienen, porque bueno, crea algunas dificultades quizás que ya exceden lo legislativo, ¿no? Depende de cómo se va a integrar ese fondo, depende quizás de organismos presupuestarios de la provincia, de la parte de Hacienda de cada una de las provincias, o de qué manera se van a juntar los fondos para integrarlo. Por eso dice en otro puntito, integración, recursos, fuentes varias. ¿Por qué fuentes varias? Porque para poder financiar programas, proyectos, planes que sirvan para restaurar el ambiente, fíjense que en Escazú habla reforzar los mecanismos de restauración, ¿no es cierto? O sea, garantizar mecanismos de restauración. Bueno, estos mecanismos de restauración, ¿cómo se garantizan? Se garantiza a través de un sistema financiero que pueda disponerse para llevar a cabo planes, programas, proyectos de distintos temas ambientales que quieran ejecutarse. Entonces, ¿de qué manera se pueden integrar estos fondos? Bueno, uno de los fondos es lo que veníamos diciendo. La indemnización que se obtiene en forma sustitutiva, a través de una sentencia judicial, bueno, al ir al fondo, ya el fondo está absorbiendo eso como un recurso. Pero también no basta con eso, no alcanza. Necesita, a su vez, un presupuesto, un porcentaje quizás del presupuesto nacional o provincial, según corresponda. Necesitaría tener otro tipo de fuente, quizás crear una tasa provincial, municipal, ¿no es cierto?, para destinar a ese fondo. También se está fomentando mucho la idea de crear este tipo de fondos a nivel local, o sea, que lo puedan hacer los municipios. Entonces, creando una tasa que pueda, esos fondos que se obtienen por la tasa, integrar este fondo, donaciones, legados. Es decir, si se genera o se crean, se obligan a contratar seguros ambientales, bueno, una parte de la prima del seguro ambiental también podría integrarse o derivarse al fondo, destinarse al fondo. Es decir, la integración es variada. La integración en el momento de la creación de un fondo de esta naturaleza, por supuesto hay que ver cuáles son los mejores mecanismos o de qué sectores se puede obtener recursos económicos. ¿Y por qué necesita recursos económicos? Bueno, justamente porque cuando se presentan
planes o programas o proyectos interesantes para instalar y garantizar todas estas políticas ambientales, bueno, se necesita dinero para financiar esos proyectos. Entonces, ¿cómo cierra, no es cierto, este circuito del tema ambiental? Si el juez ordena restaurar el ambiente en especie, es decir, si ordena la famosa obligación de recomponer, no hay problema, porque el causante del daño se dispone de todos los medios necesarios para recomponer y volver las cosas al estado anterior. Pero cuando esto no es posible y el juez tiene que fijar una indemnización, entonces tiene que esa indemnización, por un lado, obedecer a lo más aproximado posible al servicio ambiental afectado. Por esto es importante la valoración de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y profundizar en eso, legislar en eso, ¿no? Eso es urgente, en nuestro país al menos, para que esas indemnizaciones tengan una relación directa con el servicio ambiental afectado. Y por otro lado, una vez que el fondo ambiental recibe esa indemnización, ese dinero, con ese dinero poder financiar planes, programas, proyectos que se presenten como alternativas posibles de ejecutar y de que de alguna manera puedan devolverle a ese sector o a la sociedad ese servicio ambiental que ahora ya no lo tiene o lo ve afectado o vulnerado por la contaminación. Eso sería más o menos un poco el objetivo, ¿no es cierto?, de este tipo de mecanismos. Porque esto no está claro. Fíjense que esto ya muchos países ya lo tienen instrumentado y lo regulan de esta manera, y nosotros todavía eso no lo tenemos. Eso lo tenemos que incorporar y lo tenemos que garantizar de esta forma, como lo hacen otros países. ¿Sí? Este es un tema muy interesante, el tema de la implementación de los fondos. Por eso, cuando nosotros hace un tiempo atrás, más o menos en el año 2000, creo que duró del 2011 al 2013 o del 2011 al 2014, no recuerdo bien, nosotros participamos con la doctora Oviedo y otros profesores que estaban en la temática ambiental de distintas facultades, distintas unidades académicas, de un proyecto, un megaproyecto, que era el ordenamiento ambiental territorial para el partido de Balcarce. Y entonces eso se hizo un convenio entre la universidad, las distintas facultades que intervinieron, el organismo de derecho de desarrollo sustentable de La Plata y el municipio de Balcarce. Todas estas partes celebraron un convenio de cooperación técnica. Y ese proyecto se desarrolló durante 3 años, participaron más de 100 investigadores, algunos del INTA, nosotros en realidad el lugar de trabajo era el INTA, nosotros íbamos bastante asiduamente, casi una vez por semana, a jornadas de trabajo que duraban 12 horas, y a su vez, cuando veníamos a nuestras facultades, seguíamos trabajando desde cada unidad académica, para luego en la reunión común que se hacía en el INTA llevar los resultados. Fue un trabajo de mucho esfuerzo, muchas horas puestas encima de ese proyecto, y de ahí surgieron surgieron planes, programas ambientales, surgieron modelos de ordenanzas municipales que regulaban cada uno de los aspectos más importantes de un ordenamiento territorial. Por ejemplo, regulaban el tema de la utilización de los agroquímicos o de los fitosanitarios en el municipio. Se regulaba también el tema del uso de la minería. También recuerdo que trabajaban algunos investigadores sobre el tema de la salud pública, garantizar los servicios públicos, el tema de protección de área protegida. Después, minería sustentable, del uso de los feedlots. Bueno, todos esos temas que no estaban regulados. Se generaron ordenanzas municipales para que todo ese conjunto de ordenanzas integrara lo que se llamaba ordenamiento ambiental territorial. Dentro de esas ordenanzas, nosotros propusimos generar el Fondo Ambiental para el partido de Balcarce, con estas características y modalidades que les estoy explicando. Que sea de subrogación, que sirva para poder, o de indemnización, con todas estas modalidades, ¿no? Que sirva para financiar planes, programas y proyectos, que sirva también como fondo de garantía. ¿Por qué? Porque a veces no se le puede reclamar la indemnización al causante del daño, porque es insolvente,
porque no lo podemos individualizar. Y bueno, entonces de esa manera podríamos juntar todos los elementos y los presupuestos de la responsabilidad civil y acceder al fondo en forma directa. Entonces el fondo, digamos, lo primero que hace es pagar la indemnización de los sujetos vulnerados, satisfacer las indemnizaciones y luego sí, a través de la subrogación, intentar recuperar lo pagado a través del causante del daño si es posible. Y si no, obviamente, es el fondo el que carga con esa insolvencia, ¿no? Y no las víctimas. Entonces, un poco, también nosotros propusimos eso, la creación del Fondo Ambiental Municipal. La realidad es que cuando presentamos todo el paquete completo para el municipio, que era la obra que nos habían encomendado, se presentó, ellos lo elevaron al Ejecutivo en su momento, al Ejecutivo de la Municipalidad, lo elevaron al Consejo Deliberante, donde lo deliberaron, lo trataron y demás, y no lo aprobaron el paquete completo. Fueron aprobando ordenanzas sueltas. Algunas aprobaron y otras no. Entonces, bueno, nosotros, algunos no quedaron conformes. Yo hace poco me encontré con ellos en una reunión en Agrarias, algunos de ellos que participaron y me decían, ¿te acordás cuando hicimos el proyecto? Y le digo, sí, me acuerdo. Dice, qué lástima que no salió como lo habíamos presentado, fue un trabajo muy arduo. Sí, le digo, mira, es cierto, lo ideal hubiera sido que se aprobara en su conjunto, porque era un plan de ordenamiento, donde cada una de las aristas correspondía un todo. Obviamente, cuando la municipalidad o el Consejo Deliberante empezó a tomar ciertas decisiones en estos aspectos, bueno, decidieron ir aprobando cosas en forma parcial. Entonces yo digo, bueno, mirá, les digo, yo la verdad me conformo con que hayan aprobado algunas cosas, aunque sea parcialmente, porque por lo menos, bueno, algo sirvió, y esto está, es decir, en el momento que sea necesario, saben que el trabajo está hecho, que fue un trabajo con diagnóstico, que fue un trabajo con estadística, que fue un trabajo con resultados concretos, y la verdad que se le presentaron todas las ordenanzas armaditas. Para el que quiera profundizar en eso, el trabajo lo tiene. Entonces, quiero decir, es muy útil todas estas herramientas que estamos hablando, valoración de los servicios ecosistémicos. Los autores de este trabajo que yo les mostré, de valoraciones de servicios ecosistémicos, los autores del INTA, de este trabajo que está en la página, formaron parte de este proyecto. Eran justamente varios de los investigadores que participaron de este megaproyecto de Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial. Y para nosotros fue una experiencia maravillosa porque pudimos intercambiar y ver cómo la interdisciplina, ¿no es cierto?, está presente cuando quiere uno que es abogado, que es operador jurídico, legislar o investigar sobre estos temas, ¿no? Necesita necesariamente de lo interdisciplinario. Y esto realmente se nota en estos temas, ¿no? Después un temita, que con esto vamos a cerrar, y también le dejo la inquietud, porque es un tema también muy interesante, es el tema de la prescripción de la acción en materia ambiental, ¿sí? Esto también tenemos que hacer una revisión así muy general, nada más que como para plantear el tema, de derecho comparado. Porque, fíjense, nosotros seguimos con la ley 25675, ustedes saben que es la ley de presupuestos mínimos en materia ambiental, y esta ley general del ambiente no tiene en ningún artículo previsto un plazo especial de prescripción. Es decir, tiene su microsistema del 27 al 33, que trata algunos de estos aspectos que estuvimos hablando, pero en ningún artículo dice cuál es el plazo de prescripción de la acción. Entonces, ahí se genera, dentro de lo que es nuestro país, el debate si prescribe o no prescribe, y si prescribe, cuál es el plazo, en fin. Y vamos a ver también cómo es tratado en el derecho comparado, porque otros países sí, dentro de su ley general del ambiente, o dentro de su ley marco ambiental, o dentro de la ley general de equilibrio ecológico, por ejemplo en México, o ley de responsabilidad ambiental, es decir, dentro de su ley específica, otros países sí plantearon en forma expresa
cuál era el plazo de prescripción. Entonces, bueno, como para plantearles el tema de cómo está esta situación, en principio nos tenemos que preguntar si la acción por daño ambiental prescribe. Entonces, tenemos dos posibles respuestas, por sí o por no, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que no, nosotros tenemos que fundar. ¿Por qué no prescribe? Bueno, acá, respecto del no, hay un sector importante en materia de la doctrina ambientalista que sostiene que la acción por daño ambiental no prescribe porque está vinculada a los derechos humanos. Por ser los derechos humanos imprescriptibles, y el derecho al ambiente sano ser un derecho humano, no sería prescriptible. Pero coincidentemente también con Ecuador, porque en su constitución, no en la ley, en el Código Orgánico, porque yo hasta ahora les decía del Código Orgánico del Ambiente, que fue del 2017. No, la Constitución de Ecuador, ya directamente en su constitución, en el artículo 396, dice la acción por daño ambiental es imprescriptible. Ya desde la Constitución lo marca como imprescriptible. Esto quiere decir que es un tema que ya no se discute en una ley, ¿no? Porque su constitución dice es imprescriptible. Si nosotros decimos que sí, que es prescriptible, bueno, entonces acá nos tenemos que preguntar, primero, ¿cuál es el plazo de prescripción de la acción por daño ambiental? Y en el caso que existe un plazo, ¿desde cuándo se cuenta ese plazo? El cómputo. Vamos a ver acá una síntesis de la legislación comparada y cómo estaría tratado en nuestro país. Nosotros estábamos hablando de la ley 25675, ahí les pongo, ven, que no establece un plazo especial de prescripción, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Al no tener un plazo especial de prescripción, bueno, ¿qué decimos? Supletoriamente tenemos que ir al Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Aplicación supletoria en todo lo que tenga, en todo lo que no está regulado por una ley especial. Entonces, bueno, esa aplicación supletoria me lleva al artículo de prescripción 25.2561, donde plantea una prescripción de 3 años para la acción de indemnización por daños derivados de la responsabilidad civil. Esto tiene una base jurisprudencial ya previa a la reforma del Código Civil y Comercial. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación, este artículo es del año 2015, pero esto ya se estaba trabajando anteriormente con la vigencia del Código de Vélez. Entonces hay una base jurisprudencial, hay un criterio en la doctrina judicial. Entonces, y en la jurisprudencia. Entonces aparece acá base jurisprudencial. Bueno, los fallos que citamos ahí son del año 2010-2011, donde aparece un criterio, ¿no? Entonces, estos fallos que dicen que al no haber un plazo especial de prescripción que surja de la Ley General del Ambiente, tenemos que ir a aplicar el derecho común. El derecho común es el artículo que corresponde del Código Civil y Comercial de la Nación para la acción de responsabilidad civil. En este caso, hoy, luego de la reforma del 2015, es de 3 años. Pero bueno, claro, la jurisprudencia tuvo que decir algo, porque digo, no podemos quedarnos con la idea de los 3 años. Los 3 años a partir de qué momento, ¿no? Entonces, el cese de una conducta ilícita continuada. ¿Y por qué es una conducta ilícita continuada, el cese de una conducta? ¿Por qué? Porque mientras la contaminación sigue ocurriendo, el daño se sigue produciendo, no se puede apreciar la dimensión del daño en su totalidad. Es decir, no puede haber una adecuada apreciación del daño. Mientras el daño se siga contaminando, entonces no empezaría a correr esos 3 años. De acuerdo a este criterio, una vez que cesa la contaminación, a partir de allí comienzan los 3 años que establece el Código Civil y Comercial. Y este criterio del cese de la conducta ilícita continuada tiene
por supuesto, antecedentes en el derecho comparado. Fíjense, Venezuela, ahí tenemos la ley orgánica, ahí están los artículos, establece un plazo de 10 años desde la toma de conocimiento del hecho. En Chile, la ley de gestión ambiental prescribe a los 5, desde la manifestación evidente del hecho. O sea, ¿qué hacen otras leyes? Dicen, prescribe a tantos años y se cuenta desde tal momento, ¿no? Eso es lo que hacen en derecho comparado. Panamá, ley de gestión ambiental, artículo 118, prescribe a los 10 años desde la realización o conocimiento del hecho. México tiene varias leyes especiales. La ley de equilibrio ecológico, plazo 5 años, contados a partir del momento en que se produzca el hecho, el acto o omisión, ¿no? Acto, hecho o omisión. La Ley General de Vida Silvestre establece 5 años de prescripción a partir del momento en que se conozca el daño. Leyes locales del Distrito Federal también prescribe a los 5 años, desde el cese de los efectos, y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que esta es posterior a todas estas anteriores, todo esto es de México, fíjense, las distintas variantes, ¿no? Las 3 anteriores, el plazo es de 5 y solo varía desde qué momento se cuenta. Y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental del 2013, en el artículo 29, aumenta el plazo de prescripción a 12 y dice desde que se produce el daño y sus efectos, ¿no? Entonces ven acá cómo va cambiando los criterios en cuanto a plazo de prescripción. No obstante, también hay una fuerte doctrina ambientalista en México, donde por supuesto también se enrolan en la idea de la imprescriptibilidad. Eso yo estoy hablando con Aquilina Vázquez de la UNAM, sobre ese tema en una oportunidad, y sí, me planteaba estas cuestiones, ¿no? Estos mismos debates, ¿no? Que nosotros también nos presenta estas dudas, ¿no? Estas cuestiones. En España, la ley 26 de 2013, artículo 4, la acción de prescripción prescribe a los 30 años, desde el día en que termina por completo o se haya producido por última vez el suceso que lo causó. Es decir, esos años se cuentan desde que haya terminado o desde el cese del acto ilícito, desde el cese de la actividad, desde el cese de la contaminación. ¿Esto en qué favorece esta cuestión? Bueno, contar la prescripción desde el cese de los efectos me permite saber que siempre estoy a tiempo de presentar una demanda por daño ambiental frente a un daño de incidencia colectiva, ¿no? Un daño ambiental en sí mismo. Por supuesto que si yo estoy reclamando daños individuales, homogéneos, esos corren por el plazo de prescripción común, del derecho común, que es de 3 años del momento que tomo conocimiento del daño, ¿no? Pero eso es para los daños individuales, porque eso se aplica a las reglas generales de la responsabilidad civil. Pero para los bienes colectivos, entonces es donde se plantean estas cuestiones, ¿no? Estas diferencias. Fíjense, Ecuador. Volvemos al tema de Ecuador, ¿ven? Yo ahí se los puse en rojo, porque Ecuador no pone ningún plazo, directamente desde su constitución dice que son imprescriptibles. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que este es un tema que, el tema de la prescripción, que este es un tema que también, bueno, sigue en debate. ¿Por qué? Porque si bien hay una posición de la Corte, hoy por hoy aplicamos el derecho común, lo único que tenemos a favor es que es desde el cese de la conducta ilícita. Eso hace que sea un plazo flexible o ficticio, ¿no? Porque mientras se siga contaminando siempre estoy a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero el plazo está, el plazo existe. Y bueno, y todo este tema es un tema también para revisar, para repensar, para seguir trabajando, porque como vemos, en estos temas ambientales son temas comunes a todos los países, por eso hay tantos tratados internacionales, por eso todo lo que es régimen ambiental viene de lo global a lo local, ¿no? Viene siempre parte de tratados internacionales, de compromisos que asumen los estados, a su vez los estados con esos compromisos sacan leyes donde ratifican esos tratados, o leyes que regulan esos compromisos, y así lo incorporan a su derecho interno, y luego la nación, las provincias siguen, porque la nación va a dictar sus presupuestos mínimos. Entonces, ¿qué hacen las provincias? Complementa esos presupuestos mínimos, ¿no? Y así los gobiernos locales acompañan la ley de la provincia, y esto también, ¿no es cierto?, es toda una cadena, que tiene que ver con todo este tema de la
normativa ambiental y realmente cómo se va generando, ¿no es cierto? De qué manera va apareciendo y se va regulando, porque nosotros no podemos sacar una ley que esté en contra o que contradiga alguno de los presupuestos mínimos que contemple la Ley General del Ambiente, o que esté en contra de acuerdos que ratificamos, o que esté en contra de ciertos tratados de derechos humanos, ¿no es cierto? Porque serían, si tienen rango constitucional, sería inconstitucional. Es decir, todo lo que es el bloque constitucional y todas estas leyes de presupuestos mínimos lleva toda tan concatenada, ¿no? Una concatenación que hace que lo ambiental tenga toda una coherencia, el sistema. Por eso el tema ambiental tiene estas características. Bueno, simplemente yo ahora les voy a dejar de compartir pantalla si podemos ver alguna duda que tengan. Simplemente, bueno, yo les quería transmitir todas estas cuestiones porque me pareció que era importante que ustedes supieran que esto existe, supieran de estas instituciones, el tema de los fondos, del tema de la valoración de los servicios, que es un tema ultra novedoso y en gestación, ¿no? Y este tema de la prescripción, que es un tema a debatir, a seguir debatiendo, ¿no? Por eso no quería yo dejar de transmitirles todos estos elementos, no importa si profundizan o no el día de mañana, pero sí que lo sepan, que sepan que esto existe y esto es así, que no les quede este hueco sin tomar conocimiento de esto, ¿no? Mi idea es, bueno, les voy a mandar por mail, les puedo mandar por mail esto que les pasé ahora, este resumen, se los puedo mandar por mail como para que lo tengan. Hay bibliografía mía vinculada a fondos y vinculada a prescripción en las revistas de la editorial IJ que yo les comenté, de la página web. Bueno, ahí hay varios artículos míos vinculados a prescripción, a fondos, para el que quiera profundizar o leer otro material. Esto es un resumen, como una guía, para saber que esto es así, ¿no? Así que bueno, quiero escucharlos un poquito a ustedes, a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pueden sacarse los micrófonos y ver si tienen alguna duda o les pareció interesante todos estos temas. Sí, a mí me parecieron súper interesantes, si bien bueno, creo que todos resignamos nuestro tema y nos volcamos a Escazú porque nos interesó, nos pareció interesante cuando lo planteó el doctor Moreira, pero el tema en sí a mí me encanta el derecho al medio ambiente, el derecho animal, que Claro. yo tenía la esperanza de que se fuera implementado en el nuevo plan de estudio, el derecho animal, como sí lo tiene la UBA, pero bueno, hice algunos trabajos al respecto con el doctor Salvador, pero quedó todo en la nada. Pero Bueno, mira, respecto al derecho animal, puedo decir así que también existe dentro del Colegio de Abogados un Instituto de Derecho Animal, donde está Marina Colachelli, Florencia Pérez, hay varias colegas que son docentes y que están trabajando en eso, y bueno, también es un dato más porque si te interesa ver y profundizar en eso, también está bueno que te puedas conectar. Sí, yo formo parte del instituto. Ah, bien, bueno, bárbaro, buenísimo. Bueno, eso está bien porque todo a partir avanzan dentro de lo posible, ¿no? Es un tema muy nuevo. Es muy nuevo, sí, es muy nuevo, a mí me resulta interesante. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y bueno, y por supuesto el derecho animal para mí es mi debilidad, porque los animales son mi debilidad. Ahí veo que Belén tiene un bebé es. Sí, ahí hay uno. Es Hermoso. Tiene 50 días, por eso. Ah, claro, chiquito. Bebé. Me puede. A ver, re mimoso, me encanta. Sí. Bueno, ¿y a ustedes qué les pareció? Bien, doctora, a mí también. Yo coincido también con mi compañera que, bueno, fue muy interesante la charla de hoy y todas las clases que tuvimos. Y también destacar que un poco la idea fue del doctor Moreira, porque en principio el trabajo lo íbamos a hacer en forma individual, pero él nos dio esa idea y bueno, nos pusimos todos de acuerdo y bueno, enseguida armamos un grupo de WhatsApp con las compañeras y bueno, se eligió el tema ese y bueno, vamos a tratar de brindar lo mejor para el trabajo práctico.
Claro, bárbaro. Y te digo que por eso, Sí. dentro de Escazú, todos estos temas que estuvimos hablando, también son aplicables. Porque Claro, si ustedes claro. van, en algún aspecto aparecen estas. En alguna parte de Escazú, estos temas que estuvimos viendo hoy aparecen. Entonces está bueno. Está bueno porque en realidad es un acuerdo, el acuerdo regional es un acuerdo que trata, no deja ninguna arista fuera del tema ambiental, ¿no? O sea, trata todos los temas. Entonces, cualquier tema que tratemos, lo podemos vincular con Escazú siempre, con algún artículo, alguna cosa, alguna expresión. ¿Y vos, Belén, qué te pareció? No, profe, sinceramente, o sea, me encantó. Es más, lo que tiene la Facu que no, en toda la carrera, lo que fue, no tuvimos un tema de tocar. O sea, recién ahora me pude interiorizar en lo que es el derecho ambiental. O Claro, sea, porque no. ustedes son del 88, ¿no? Claro, Del exacto. 88. Sí. Sí, sí, sí. Así que estuvo bueno. Y porque saben que pasa el tema ambiental en el plan 88, primero de recursos naturales era optativa. Entonces, Mm, algunos la Claro, elegían y otros no. sí. ¿Y qué ocurría? Frente a esa cuestión, nosotros lo que le pedíamos a algunos profesores era que vieran algo de ambiental en distintas ramas del derecho. Y de hecho, público, constitucional y demás, algo veían. Pero bueno, no Sí, es lo pero mismo. mínimo, o sea, fue, Claro, no no es veían en nada. profundidad los No, detalles. no lo que vimos acá, no lo vimos en. No. No, claro. Ahora, por ejemplo, ahora que con el plan nuevo tienen el derecho de los recursos naturales, lo tienen como materia obligatoria, ya ahí es distinto. Porque todo Sí. esto que yo les hablo a ustedes, ya lo ven en la materia, es otra cosa. Claro. Entonces es distinto. Pero bueno, yo por un lado me alegro que en el nuevo plan esta materia volvió a ser obligatoria, porque realmente era una pena para los chicos que la elegían bien, y el que no la elegía porque elegía otra, que también era claro. obligatoria antes, quedaban con esa falencia, ¿no? Es que sí, o sea, si yo, por ejemplo, hubiese elegido el seminario ambiental, directamente no hubiese tocado nada de ambiental en toda la Claro, carrera. no tenían, te recibías sin tener la menor Sí, idea no, de estos exacto, temas. Y la verdad exacto. que hace unos años atrás, por ahí podías no saber y no pasaba nada. Pero Pero en es el estos momento, últimos años, ahora. donde lo ambiental ha cobrado tanta importancia, ¿no es cierto? Y todo se pasa por ese tema, ¿no? Las políticas, las Sí. cuestiones y demás. Y bueno, no se puede no saber ambiental hoy, ¿no? La verdad que ha crecido, esta materia ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y se ha actualizado más que otras, porque permanentemente se está actualizando. No, Es que yo el a tema, veces los temas, los títulos, digamos, ¿no? Los temas sí, en los seminarios son los mismos, pero los contenidos no. Mm. claro. Claro, porque siempre les estoy trayendo algo nuevo dentro de los temas. Entonces, por ahí uno dice, ah, sí, yo lo cursé en tal año y vimos tal tema, tal tema. Sí, pero de esos temas que yo hablé hace 2 o 3 años atrás, ahora cambió. Ahora No, cambió se porque hay renueva. leyes nuevas, o porque hay jurisprudencia nueva, o porque hay doctrina nueva, porque han aparecido nuevos acuerdos. El acuerdo Escazú entró en vigencia el año pasado. Claro. Imagínense que todos los chicos que cursaron antes de abril del año pasado no tenían ni idea de acuerdo Escazú. Yo doy clase en posgrado y doy estos temas en posgrado, y en posgrado incluso como las veces cuando el posgrado es por Zoom, vienen o asisten, ¿no es cierto?, profesionales de otros países, muchos de estos temas ni siquiera lo han visto en sus carreras de grado, porque son de otra época, son de otros programas, y bueno, y para ellos también es una novedad, ¿no? Es una cosa increíble, pero es así. Así que bueno, me alegro que les haya gustado el seminario, que haya sido fructífero para ustedes, que le haya dejado elementos que les sirvan para otras ramas del derecho y para la vida, porque un poco la idea de las clases de Sofía también eran esas, que sea de charla con ustedes, que los oriente Sí. en cosas concretas de lo que tienen que hacer. Y bueno, y Alberto, que es muy divertido. Es Sí, muy es divertido verdad. y sabe muchísimo de internacional y le encanta lo que hace y siempre está muy actualizado, entonces yo sé que está muy ocupado porque él está trabajando en el vicerrectorado, en la parte internacional, y ahora está ocupadísimo. No sé si les dijo, pero en noviembre va a ser va a haber una feria de educación superior, de derecho. En realidad, él está coordinando esa feria de educación superior porque es internacional, porque vienen de todos los países. Y la verdad que y vienen representantes de universidades de todos los países. Se va a hacer en el Hotel Provincial, y así que es en noviembre, así que les digo que estén atentos a la fecha porque si pueden asistir
aunque sea en alguno de los días, va a ser interesante porque va a haber muestras de todas las universidades en todo lo que tiene que ver transferencias, ciencia y tecnología, todas las carreras, ofertas de grado, de posgrado, y está bueno para entablar contactos con otros profesores, con otros alumnos, estudiantes, graduados. Es un espacio muy lindo y bueno, que Mar del Plata sea anfitriona de eso es un privilegio, la verdad. Así que desde ya les digo para que estén atentos cuando vean propaganda de FIESA, se llama FIESA el evento, que es la Feria Internacional de Educación Superior. Así que bueno, cualquier duda, ustedes tienen mi mail, me consultan, y bueno, y espero que les salga lindo el trabajo y que lo puedan disfrutar. Nosotros también. Gracias. Bueno, mucha suerte, chicos. Muchas Gracias. gracias, Hasta doctora. luego. Adiós. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chau, chau. Chao, chicas. Chau, Chau. chicos. Chau.